Hola, qué gusto que nos acompañen en este programa que habla de nuestro maravilloso país, sus riquezas naturales, culturales e históricas. México es único y todos somos México. Veamos, antes que nada, ¿qué tiene que decirnos nuestro amigo Ajolisto? ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Este es un programa muy especial, pues hoy, 19 de febrero, celebramos el Día del Ejército Mexicano, una institución formada en 1913 por el entonces presidente Venustiano Carranza, que enarboló las banderas de la legalidad, la libertad y la democracia. Además de garantizar la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas trabajan desde entonces en apoyar a la población en caso de desastres, en obras sociales y en la reconstrucción de zonas afectadas. Pero, ¿qué sería de un ejército como el nuestro sin la preparación necesaria para servir a la patria? Para ello, existe el heroico Colegio Militar, cuya historia data de 1822, cuando Agustín de Iturbide instaló la escuela militar en el antiguo edificio de la Inquisición. De aquel entonces hasta el día de hoy, el Colegio Militar no ha dejado de actualizar sus planes de estudio y sus instalaciones, con el fin de formar verdaderos profesionistas. Veamos el siguiente video para conocer un poco más. Aquí se forman los hombres y mujeres que con inteligencia y las armas en la mano defienden a la patria. Es el heroico Colegio Militar. Aquí lo más importante es la voluntad de servir a México, sin importar raza, color, sexo, origen étnico o estatus social. Juan de la Barrera.
del heroico Colegio Militar. En este centro educativo solo se juzga a las personas por el tamaño de su corazón y su lealtad. Agustín Melgar. Vicente Suárez. Francisco Márquez. Juan Escutia. Fernando Monteroca. Se reconoce a quien se levanta en los momentos difíciles y nunca se rinde. El heroico Colegio Militar para México significa mucho, porque es la única academia, la única escuela que forma oficiales que van a comandar las unidades del Ejército y algunas también de la Fuerza Aérea. Entonces, no hay otra escuela como tal que pueda formar jóvenes que van a ser oficiales y que van a servir en las unidades del Ejército Mexicano. El día empieza a las 5 de la mañana con este peculiar sonido. Ellos saben que si quieren servir al país, deben cumplir con su primera tarea, hacer su cama. Aquí aprenden que si no son capaces de hacer estos pequeños detalles, nunca harán bien las grandes cosas. Para mí estudiar en este heroico plantel es más que un privilegio. Es estar comprometido no solo con uno mismo, sino pues con la sociedad. Al final de cuentas, al egresar de aquí vamos a trabajar para la sociedad, para el pueblo. Siempre hemos sido parte del pueblo. Mi elección fue desde muy pequeño. O sea, yo lo veía reflejado por mis familiares y yo tenía una impresión del plantel. Ellos fueron egresados del heroico Colegio Militar. Bueno, yo decidí elegir el Colegio Militar porque yo creo que a México le hace falta que haya más gente que tenga una iniciativa de cuidar por él, por su país, que tenga una inclusión de, no sé, de tener una disciplina en su vida, de tener valores que obviamente vienen desde casa, aplicarlos aquí en el medio, porque obviamente pues uno está aquí, como ya mencioné, para servir al país. Tienen 10 minutos para cambiarse y abandonar el dormitorio. En penumbras y con el intenso frío del amanecer, la bandera ya los espera en la explanada principal para realizar su siguiente actividad, acondicionamiento físico. Al terminar la actividad física, tienen 15 minutos para asearse. A las 6 empieza el desayuno. Un buen café caliente, pan, avena, huevos y música de fondo son los protagonistas de este desayuno que les dará la energía necesaria para continuar sus actividades.
Con los primeros rayos del sol inicia la formación académica. Al menos sé que yo sí voy, al menos sé que yo sí voy. Voy a luchar, voy a luchar. Al enemigo derrotar, A las 13 horas culmina el primer periodo de clases y es la hora de la comida. Para entrar al comedor deben tener el cabello corto, bien peinado, barba y bigote rasurados, uñas cortas, uniforme limpio y zapatos bien boleados. Si no cumplen con estos requerimientos de higiene personal, no se les permite el acceso y además reciben una sanción. La cocina juega un rol fundamental. Aquí se debe administrar muy bien el dinero para comprar y preparar los alimentos, debido a que se cuenta con un presupuesto de 50 pesos por cadete para desayunar, comer y cenar. ¿Cadetes? ¿Firmes? ¡Ya! ¡Sentarse! ¡Ya! No hay tiempo para una siesta. El segundo periodo educativo es de 2 a 4 de la tarde. En este horario pueden estar en el aula, en una clase de táctica militar o en el campo aprendiendo a disparar armas de fuego. Por la tarde realizan una de sus actividades favoritas, deportes y más acondicionamiento físico. Un buen chapuzón para despejar la mente. El día no termina ahí. Antes de la puesta del sol, hacen sus tareas o trabajos de investigación en la biblioteca. Pasamos al tercer tercio y ya de ahí varían las actividades. Puede que tengamos alguna conferencia o estudio en la biblioteca o actividades administrativas, que es arreglo de uniformes, hacer tus tareas, arreglar tus cosas. Después de un largo día, culminan sus actividades con la cena. Regresan a sus dormitorios, en donde una cama limpia los espera y les da el aliento de que el día de mañana será mejor. Aquí se ha formado a los militares de más alto rango desde 1823. Aquí en el Colegio Militar se van a encontrar una formación militar se forman los mandos del Ejército Mexicano, la columna vertebral del Ejército Mexicano. Aquí ellos van a poder encontrar una formación integral en ética, valores, formación académica, un abanico de oportunidades para un estilo de vida. Esto es una forma de vida, un estilo de vida. Ofrece 2 licenciaturas con una duración de 4 años. Seguridad Pública y Administración Militar. En la primera se forman militares que tienen la capacidad de interactuar con la población, conocer el entorno civil para prevenir, recabar datos y combatir los delitos. Y en la segunda, los cadetes pueden especializarse en 7 armas o servicios del Ejército Mexicano: Policía Militar, Intendencia, Zapadores, Infantería, Caballería, Arma Blindada y Artillería.
partir del segundo año se inicia el adiestramiento e instrucción militar, nosotros como artilleros. Las piezas que utilizamos son el obucero M2A1. Es calibre 105 milímetros, fabricación norteamericana y se divide en 3 ramas: la artillería de campaña, artillería antiaérea y artillería antitanque. En el Colegio Militar contamos con los vehículos de marca Panar, que son el BRC 6x6, el ERC Lynx 90 F1 y el M1 Sultrap. Asimismo también contamos con un vehículo escuela en el cual se nos imparten clases de conducción. Especialmente yo escogí el arma de caballería porque se adapta a mis necesidades y porque me gusta mucho estar con los caballos, me gusta mucho familiarizarme con ellos y estar en un binomio caballo-cadete. Son 1.845 cadetes distribuidos en 88 aulas. Se imparten materias como matemáticas financieras, historia y español, de carácter militar como liderazgo, don de mando y operaciones militares. Aquí llevamos materias como topografía, geología. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar al estudio del terreno, ya sea en caso de alguna guerra, puntos de estrategia para favorecer a nuestro ejército, así como nosotros nos enfocamos actualmente también en el plan de N3 en caso de algún desastre natural. Los factores que nos van a poder auxiliar va a ser también el conocimiento que tengamos del enemigo. Contamos con un efectivo de 30, presentes 30, sin edad, mi capitán. Gracias, sentados. Bien, buenos días. Hoy vamos a ver la clase del arte militar. Vamos a ver la forma en la que se divide el arte militar. 4 ramas del arte militar. 4 factores tácticos: misión, terreno, enemigo y medios. El sistema de calificación es semestral con evaluaciones cada bimestre. Egresan con el grado de subteniente y con certificado de estudios a nivel licenciatura. Aunque su formación es militar, pueden realizar maestrías y doctorados en cualquier escuela civil o militar. Para aspirar a un rango más alto, pueden ingresar a planteles especializados como la Escuela Superior de Guerra, el Colegio de Defensa Nacional, así como planteles de educación superior del sistema educativo militar. Posterior a su egreso del colegio militar, todos los militares tenemos un proceso de promociones para ascender al grado inmediato superior. Esto quiere decir que después de determinado tiempo nosotros tenemos derecho a participar en un concurso en el que se selecciona a los mejores preparados para ascender al grado inmediato superior. La forma en la que se prepara los cadetes saliendo y todo el personal militar es de forma autodidacta. Ellos se les presenta un temario, se les dan las materias sobre las que se van a evaluar y ellos se preparan individualmente. Entre muchas otras cosas, hay 2 premisas indicativas de que la educación militar ha evolucionado: que los cadetes ya pueden cuestionar a sus superiores y la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. Es momento de nuestra primera trivia. Estén atentos a la pregunta.
¿Qué presidente emitió el decreto para crear el Ejército Mexicano en 1913? A. Agustín de Iturbide. B. Venustiano Carranza. C. Victoriano Huerta. La respuesta es B. Venustiano Carranza. Algo sumamente esperanzador es el hecho de que las mujeres han sido integradas a las Fuerzas Armadas, lo que no debería sorprendernos, ya que las mujeres han participado activamente en todos los momentos históricos que han hecho de México lo que es hoy, como lo muestra el siguiente video. Jessica, artillera egresada en 2017, hoy se desempeña como instructora. Tiene los conocimientos, pero sobre todo la determinación para dar indicaciones firmes a mujeres y hombres por igual. Así se vive el día a día de la inclusión de género en las Fuerzas Armadas, que hoy están más completas que nunca. En los años 30 del siglo pasado, las mujeres se sumaron primero a la enfermería militar, en los 70 a la medicina. Desde 2007 están formalmente en todos los colegios y actividades, y han logrado esto. En el Ejército Mexicano específicamente, a ingresar a cualquier área que nosotros queramos desarrollarnos, únicamente considerando nuestra voluntad, nuestras capacidades, nuestras habilidades, y ya sin esa distinción de estereotipos de si somos mujeres o hombres. Aquí la verdad es que la Secretaría ahorita nos brinda muchísimas oportunidades a todos. Yo creo que es una etapa muy significativa para nosotras a nivel social, a nivel cultural. Y pues a mí me da mucho orgullo, la verdad, que la Secretaría de la Defensa Nacional esté siendo punta de lanza en esta área, de incluir a las mujeres. En el ejército todos comparten el mando y la pasión por el servicio. Manipular con destreza el obús requiere de un sólido trabajo en equipo. Cuando participan todos, se aligeran las 2 toneladas de peso de las piezas de acero. Se distribuye incluso el peso de la carga cultural que aún limita en otros ámbitos a las mujeres. Preparamos el terreno, preparamos la pieza y a realizar el tiro como tal. Con mucha adrenalina, es un estruendo bastante fuerte, pero cuando uno lo escucha es muy gratificante. El hecho de que estemos aquí uniformados es porque queremos contribuir a que México sea mejor, a que si el pueblo nos necesita, estar ahí listos. Entonces es una responsabilidad muy grande el seguirnos preparando para que el día que nuestro pueblo nos demande en cualquier actividad estemos listos para apoyarlos. Y vaya que las mujeres han jugado un papel importantísimo en la historia de México. Durante las luchas de independencia y revolución de 1810 y 1910 respectivamente. Acompáñenme a ver el siguiente video. Las mujeres de la independencia. Hace más de 200 años, cuando nuestro país buscaba ser una nación independiente, la vida de una mujer no era nada fácil. Durante la colonia, la mujer vivía a la sombra de un padre, marido o de un hermano, limitada a la vida conventual y a las labores del hogar. Sin embargo, las mujeres indígenas tenían una cuesta más difícil de subir al no tener acceso a la educación y vivir maltratadas. Además, se dedicaban a algunas de las más duras labores domésticas y se hacían cargo del cuidado de los niños. Esas mujeres fueron también parte importante del movimiento insurgente. Caminaron al lado de los combatientes, curaron sus heridas, saciaron su hambre, los confortaron y lucharon junto a ellos. ¡Preparen! ¡Apunten! Los nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra o de la Güera Rodríguez son fundamentales para entender nuestra historia. Sin embargo, otras ilustres insurgentes merecen la gloria del recuerdo, como Mariana Rodríguez del Toro, María Josefa Marmolejo,
Altagracia Mercado, combatiente en Huichapan, María Manuela Molina, capitana de Morelos, Rosa Jacinta de la Paz y Luisa Martínez, informantes de los insurgentes, y María Josefa Martínez, quien vestida como hombre se puso al frente de un batallón en Puebla. Junto con ellas, un verdadero ejército anónimo de heroínas que trabajaron sin ser vistas, oídas y recordadas, fueron fundamentales para lograr lo que ahora tenemos: la libertad de nuestra nación. Qué bien nos hace conocer los nombres de estas heroicas mujeres que participaron en estos momentos cruciales de la historia de México. Y así como en la independencia fueron fundamentales, también en la Revolución, 100 años más tarde, formaron parte del cuadro de honor de los grandes personajes, incluso empuñando las armas. Hay muchos ejemplos de la clara participación de las mujeres en la difusión de las ideas revolucionarias. Pero lejos de rendirse, en la cárcel, estas precursoras reafirmaron su convicción de cambiar las condiciones del país. Son muy pocos los escritos femeninos que se han logrado rescatar de esa época, pero ellos nos hablan de las rebeldes que, rompiendo con toda tradición, apoyaron la causa revolucionaria. Algunas de ellas eran las madres, las hermanas, las esposas de los principales líderes, pero hubo muchas otras que, independientemente de sus lazos familiares y aún en contra de ellos, decidieron luchar por la revolución. Ellas leían Regeneración y entonces empiezan a cambiar los roles tradicionales de estar en casa, de mantener hijos, y deciden participar en política. Hay mujeres que se dedican a dar clases. Estas maestras empiezan a tener inquietudes y empiezan a escribir pequeños diarios, boletines, a veces regionales, a veces tienen ambiciones más grandes. Uno de los personajes importantes de esta época del Porfiriato es Belén Gutiérrez. Juana Belén tiene todo, ¿no? O sea, es revolucionaria, es maderista, es feminista, tiene una vida personal de lo más complicada. Ella en un momento determinado queda viuda con 2 hijitos y ella lo que hace es usar su palabra de periodista para dar la batalla. Funda Vesper, funda varias de las revistas, que va casi corriéndolas mientras se las van cerrando clandestinamente, ¿no? Tiene su imprenta. Ella es de las primeras que hacen el primer complot para matar a Porfirio Díaz. Hay un complot en donde solamente a ella la meten a la cárcel y a todos los hombres los dejan fuera. Al exiliarse en Estados Unidos los liberales, muchas periodistas también huyeron perseguidas por las autoridades. En Laredo, Texas, Juana Belén y Elisa Acuña reeditaron en inglés su periódico Vesper, bautizándolo con el nombre de Vespery. El caso de Juana Belén, encarcelada por Díaz en diversas ocasiones, llama la atención. A diferencia de muchas de las periodistas de la prensa oposicionista, Juana Belén no perteneció a las clases acomodadas ni aprendió a leer y escribir en las academias para señoritas católicas. Nació en Durango en 1880, cuna de muchas revolucionarias. A los 22 años empezó a escribir en periódicos tan importantes como El Diario del Hogar y El Hijo del Aguizote, y su temperamento decidido la llevó a destacarse como organizadora de mítines y protestas. Su tema de interés fue el de las condiciones laborales de los mineros, pero al denunciar los maltratos de los patrones fue encarcelada en Chihuahua. Al salir de prisión, fundó el Club Liberal Benito Juárez, en el que convocó a otras mujeres. También podíamos citar a Elisa Acuña Rossetti. Elisa Acuña Rossetti funda un periódico que se llama Lux, ¿verdad? Fiat Lux se llamaba el periódico. Estas 2 mujeres van a hacer un frente muy interesante. Ambas fueron aprendidas y estuvieron en la cárcel de Belén. Esa cárcel de Belén era una cárcel mixta, ¿verdad? Y entonces ahí, en lugar de dividir a los revolucionarios, los van a juntar en un espacio social y entonces crean una amistad muy fuerte, Rossetti y Belén, y pues su incorporación a la revolución
va a ser muy temprana, digamos que son precursoras. Nacida en Mineral del Monte, Hidalgo, Elisa estudió para maestra normalista y después se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga. Además de aguda y mordaz en sus artículos, tenía una gran vena literaria que la llevó a ser reconocida por los intelectuales como poeta y periodista. Enrique Flores Magón firmó un memorable escrito publicado en El Hijo del Aguizote. Una vez se nos presentó en las oficinas del Hijo del Aguizote para identificarse como liberal y ofrecer su colaboración por las libertades del pueblo mexicano, la profesora Elisa Acuña y Rossetti. Recién salida de las aulas, entusiasta y patriota, escritora de combate y poesía exquisita. La invitamos a formar parte del centro director de la Confederación de Clubes Liberales de la República, y así fue como figuró en la mesa directiva de dicho centro y como firmó nuestro manifiesto en esta Ciudad de México en febrero 27 de 1903. En Estados Unidos, las periodistas mexicanas se vincularon con un importante grupo de escritoras extranjeras de tendencias socialistas que se sumaron a la causa liberal. María Talavera Bruce, nacida en Ensenada, Baja California, integrante del Partido Liberal Mexicano, fue una de ellas. Compañera sentimental de Ricardo Flores Magón durante su exilio, fue propagandista de proclamas y distribuyó periódicos de contenido rebelde y a favor de elecciones libres. María Talavera fue la pareja de Ricardo Flores Magón durante muchos años y mientras él estaba en la cárcel, ella daba discursos en la placita. Cuando lo iban a ver, por ejemplo, hacia 1908, lo iban a ver a la cárcel, entre todas las mujeres, y se iba a dar el plan para atacar Viescas, Palomas y Jiménez. Metían un papelito por debajo había una hendidura muy pequeñita desde la barrera que los separaba, los libres de los presos, ¿verdad? Y entonces ahí venía el plan, a quienes tenían que darle, y entonces María Talavera o María Bruce, que era el apellido de su primer marido, pues luego los sacaban de prisión y se los metían entre las faldas. Aunque la lucha revolucionaria no era de ninguna manera feminista, la colaboración de periodistas como Juana Belén y Dolores Jiménez y Muro introdujo en la opinión pública reflexiones sobre la defensa del trabajo justo y los derechos de las mujeres. Dolores Jiménez y Muro nació en Aguascalientes en 1850, pero creció en San Luis Potosí. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, San Luis fue identificado como un estado de pensamiento liberal radical. Dolores se formó como escritora y periodista bajo la ideología liberal juarista. Sus colaboraciones en publicaciones como La Esmeralda y La Sombra de Zaragoza, así como en el Diario del Hogar, expresaron su preocupación por el campo mexicano. Después del encuentro Díaz-Krillman, que fue censurado en casi todos los periódicos, un grupo de mujeres poblanas, conocidas por su labor antirreeleccionista, se dedicó a copiar la entrevista y distribuirla entre los clubes femeninos. Estas decididas agitadoras fueron encabezadas por Carmen Cerdán Alatriste. Algunas mujeres, además de escribir en los periódicos, se dedicaron a organizar grupos y clubes antirreeleccionistas. También compraron, almacenaron y distribuyeron armas. En Puebla, Carmen y Aquiles Cerdán encabezaron uno de los grupos más entusiastas. Sin duda, las mujeres fueron parte esencial para consolidar la candidatura de oposición de Francisco I. Madero en su carrera por la presidencia, especialmente gracias a las acciones de promoción de Sara, su esposa, y Carmen Cerdán Alatriste. Dentro de las principales promotoras de los clubes femeninos antirreeleccionistas se encontró Sara Pérez Romero. Sara fue originaria de San Juan del Río, Querétaro. Hija de ricos hacendados, estudió en San Francisco, California, donde tuvo como compañeras a Mercedes y Magdalena Madero, que en 1903 se convirtieron en sus cuñadas al casarse con su hermano Francisco. El periodo de 1913 a 1917 contó con una amplia participación femenina. Al morir Madero, las mujeres se sumaron a las distintas facciones de caudillos de la revolución. Se convirtieron en villistas, zapatistas, carrancistas. Aunque las soldaderas de los ejércitos populares de Francisco Villa y Emiliano Zapata no viajaban en trenes como este,
Su marcha era a pie y descalzas. Ellas seguían a la tropa y su suerte era la peor de todas. A veces tenían que viajar en los techos de los vagones abrazadas a sus rebozos. Muchas de ellas eran adolescentes o incluso niñas de 13 o 14 años. Otras eran madres que seguían a sus hijos y los veían morir entre batalla y batalla. Otra militante reconocida por Madero durante su presidencia provisional en Ciudad Juárez fue Elena Arizmendi. Ella ocupó el cargo de presidenta honoraria de la Cruz Blanca Neutral, asociación dedicada a las tareas de servicio y auxilio a heridos de guerra, con las que la Cruz Roja Mexicana no supo cumplir. La Cruz Blanca Neutral se formó en la Ciudad de México como una organización voluntaria compuesta por enfermeras, estudiantes de medicina y médicos. La primera brigada se dirigió a Ciudad Juárez, donde ofreció sus servicios en medio de la guerra. Elena Arizmendi, junto con estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina, toma la iniciativa de crear un grupo de socorro médico voluntario llamado Cruz Blanca Neutral. En realidad era un grupo afín al maderismo, pero que ante la negativa de la Cruz Roja de involucrarse en el movimiento revolucionario, estamos hablando de 1911, cuando empieza la revolución, hace una convocatoria amplia a la que acuden tanto estudiantes de medicina como enfermeras jóvenes que se trasladan de la Ciudad de México a Ciudad Juárez y fundan hospitales muy precarios en los que se da la tan necesaria atención a los heridos. Con motivo del asesinato del presidente Madero, las mujeres revolucionarias repudiaron al traidor Victoriano Huerta a través de agrupaciones como las Hijas de Cuauhtémoc. Una férrea opositora al gobierno ilegal de Victoriano Huerta fue María Hernández Zarco, nieta de Francisco Zarco, defensor de la libertad de prensa. María Hernández fue la responsable de dar a conocer el discurso del senador chiapaneco Belisario Domínguez contra Huerta, que por temor a las represalias nadie aceptó publicar. Y así como estas grandes mujeres, hubo otras, cientos de ellas, mujeres, que en el anonimato ofrendaron su vida en aras de mejorar la situación de miles de familias que ansiaban un cambio en sus condiciones de vida. Como bien escribió Rosa King en su libro La tempestad sobre México, las soldaderas seguían a sus hombres a donde fuera. Rosa King, escritora estadounidense, documentó durante los años revolucionarios la vida de las soldaderas. Reconoció la paciencia, el estoicismo, el ingenio, el sufrimiento y la violencia a la que tuvieron que enfrentarse estas mujeres anónimas. Uno de ellos, de los soldados de la revolución, de los federales, llegó a la casa de donde estábamos. Yo estaba chica, les dijo, miren, váyanse a donde puedan, váyanse para los cerros a ver a dónde se van, porque esto no se va a acabar pronto, esta revolución no se va a acabar. Nos acabaremos nosotros, los que nos toque, dice, pero no se va a acabar. A donde Dios los lleve, váyanse. Las militares con grado fueron cosa de excepción en el ejército zapatista, como las coronelas Amalia Robles, Rosa Mójica Bobadilla, María de la Luz Espinosa Barrera. Estas mujeres se vistieron como hombres, se comportaron como hombres y condujeron bajo su mando tropas de hombres. Como consecuencia del surgimiento de las diferentes facciones, las mujeres se adhirieron a los movimientos que respondieron a sus ideales. En el norte, Villa recibió el apoyo de enfermeras, militares y promotoras de su causa a favor de la justa distribución de la riqueza. Las soldaderas villistas, pertenecientes al ejército de la División del Norte, fueron conocidas como las Adelitas.
Además de acompañar a sus hombres, algunas se convirtieron en grandes jinetes y hábiles combatientes al sustituir a sus Juanes caídos en batalla. Es momento de nuestra segunda trivia. ¿Cuál es el nombre que se le dio a las mujeres anónimas que lucharon en la Revolución? A. Antirreeleccionistas. B. Periodistas. C. Soldaderas y Adelitas. La respuesta correcta es la C. Soldaderas y Adelitas. Y de la época de la post-revolución, recordamos a una escritora que, de acuerdo con sus biografías, no ha sido lo suficientemente reconocida. Ella es Elena Garro. Para entender a Elena Garro hay que leerla. Yo creo que su obra tiene muchos ingredientes autobiográficos. Ella se revela a través de su obra de diferentes maneras. Es una escritora con una prosa excepcional. Con algunos elementos oníricos, surrealistas, cambia de un escenario a otro completamente diferente, cambia de tiempos. Elena Garro es la escritora con la imaginación más desafiante de la literatura mexicana. Que nos hace reír, nos hace soñar, nos enseña que la ilusión existe en el mundo, aunque no siempre la podamos alcanzar. Una visión novedosa, original, inquieta, crítica de la realidad y la historia de México. Elena Garro nació el 11 de diciembre de 1916 en Puebla. El padre era asturiano, también al lado del padre. El papá era un poco extravagante, era un padre bastante culto, creo, porque tenía una biblioteca y ahí Elena comienza a leer. Y por parte de la mamá era Navarro, de Jalisco. La madre de Elena se llamaba Esperanza Navarro. Que en efecto era una mujer culta, era una mujer que leía. Pero los hermanos de la mamá, Saulo y Samuel Navarro, los mataron muy pronto en la Revolución. De hecho, Samuel fue médico de Francisco Villa y Saulo era de los Dorados de Villa. Elena Garro nace en Puebla, pero cuando tenía 9-10 años la familia se muda a Iguala, en el norte de Guerrero. El tío Boni le dice que se vaya a Iguala para poner una tienda. Y Elena pasa su infancia en Iguala, que va a ser algo muy importante para su obra. Por un lado, porque es la época de la postrevolución, digamos, son los años 20, los inicios de los años 20. Que es una temporada que la marca profundamente, porque en el 26, es decir, cuando ella tiene 10 años, estalla la Guerra Cristera. El conflicto cristero que estalla en México entre 1926 y 1929 llega también a las puertas de Iguala. Y después vamos a ver las consecuencias que tiene esta vivencia muy importante en su vida, cómo ella pasa a través del tamiz literario y cómo aflora todo este recuerdo de infancia de la Guerra Cristera. Y además Iguala también es importante para su obra por la presencia de grupos indígenas que en su obra tienen mucha importancia, ese tipo de personajes. Para mi tía lo máximo era su padre, ¿sí? Lo mejor del mundo era su padre. Según ella, su padre era sumamente culto, tenían una biblioteca muy importante, también su tío Boni tenía una biblioteca muy importante y además era una biblioteca donde había muchos temas de filosofía. Había muchísima literatura de corte fantástico. Uno de sus autores más admirados es Hans Christian Andersen. También tenía muchos libros de teatro del siglo de oro español, que también va a ser muy importante para su obra. También tenía una gran familiaridad con leyendas y mitos, tanto de Grecia como de la India. Y por otro lado, es una mujer que de alguna manera crece en un ambiente distinto de lo que sería el mainstream o lo que era la sociedad común de la época. De alguna forma a mí me recuerda
lo que se dice de Rulfo, que tenía la biblioteca del cura, donde leyó un montón y también de ahí le vino pues un gran interés por la literatura y luego por escribir. Estoy seguro que fue una infancia muy feliz. Y fue feliz como una niña en provincia mexicana, con una buena madre, un buen padre. Y creo que en toda su vida guardó un hermoso recuerdo de su infancia. Y eso hace que sus obras de teatro, por ejemplo, tienen visos como de escritura de niña, porque revive en escena sus sentimientos de infancia. Después de Iguala viene a México, entra a la preparatoria. Es muy importante, sí, su paso por la Escuela Nacional Preparatoria a mediados de los 30, porque sobre todo por un detalle que tiene que ver con su vida personal y que va a convertirse para muchos en el foco principal de su interés. Y es que ahí conoce a Octavio Paz. Hubo una fiesta en casa de una hermana de la mamá, en donde no le dieron permiso a Elena Garro, que tendría, pues, no sé, 17, 18 años, pero Elena Garro, echando mentiras, se fue a la fiesta y ahí conoció a un joven Octavio que estudiaba abogacía. Y que la sacó a bailar Octavio Paz y que ella no quería bailar con él. Pero de alguna forma es muy divertido lo que cuenta sobre su noviazgo, porque es como que Octavio Paz la perseguía y ella no quería salir con él, pero pues no se resistía tampoco porque llegaba con unas camelias, que le escribía poemas. Y allí se conocen y poco tiempo después se hacen novios. Creo que entrar a la universidad, conocer a los contemporáneos, estar con Villaurrutia, por ejemplo, pues fue un cambio muy significativo para ella. Y, por ejemplo, ella también se sentía más culta que otros. Cuando estaba en la universidad decía que todo el mundo había leído María de Jorge Isaacs y ella no lo había leído, pero había leído a los rusos o había leído a Víctor Hugo o alguno francés que los otros no conocían, ¿no? Entonces sí, eso le hacía que fuera distinta. Y entonces Garro tiene una inmersión profunda en el teatro universitario y en el movimiento dancístico universitario. Ella se vuelve coreógrafa. La danza para ella es un ámbito de libertad, es un ámbito de movimiento. Se entusiasmaba mucho con la coreografía y estudió danza. Ella era prima de Amalia Hernández, la directora y fundadora del Ballet Folclórico de México. Para ella el ideal de la escritura es como un salto que da un bailarín y que es un salto que no es explicable, o sea, se da y ya es algo mágico. Y de alguna manera es un tipo de escritura de la ligereza que ella quiere tener. Y en ese periodo, 37, se casa con Octavio Paz. Después de eso, ellos se fueron a Estados Unidos, a Nueva York. Ella escribe una tarjeta postal a su prima hermana, que es con la que vivió. Bueno, si recordamos esta postal, ¿no?, donde Garro habla de Nueva York y dice, me comí Nueva York, quiere decir que ella tenía primero una pasión por conocer, y creo que para ella Nueva York debe ser una ciudad muy atractiva, muy novedosa, pues es la gran ciudad moderna que ella conoce después de la Ciudad de México. Y le dice que de allí se van a París, ella y Octavio. Algunos dicen que Octavio la engañó para casarse con ella, otros dicen que no, que estaba perfectamente planeado el matrimonio, la boda. Se fueron tardíamente a una luna de miel a Valencia, donde había una reunión de intelectuales antifascistas. Que se llamó la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y Elena ahí despertó, porque conoció desde Pablo Neruda, Alejo Carpentier, con Luis Cernuda, en cuanto a, digamos, extranjeros no mexicanos, ¿no? Pero también va Juan de la Cabada, va Silvestre Revueltas, está Chávez Morado, por supuesto Octavio Paz, que es su marido. De Huidobro, es decir, la plana mayor de la literatura latinoamericana y española estaba en esa reunión. Y ahí, pues sí, pintan a Elena un poco como desubicada, pues, digo, ella no estaba en lo suyo, en aquello, ¿no? Pues ella lo que quería era ser bailarina y lo que quería era hacer teatro y lo que quería era comenzar a escribir, tal vez, ¿no? Pero estaba más, digamos, del lado de las artes que del lado del pensamiento político.
y de los intereses políticos, sí. Eso es lo que ocurre en el 37. Elena se va con Paz a España, pasan mucho tiempo allá, no solamente en España, después se van a París. Hacia 1941, Elena Garro empieza a publicar textos periodísticos, empieza en la revista Así. Mi tía empezó a hacer periodismo desde antes de casarse. Entrevistas, posteriormente algunos artículos. Era el medio a través del cual ella podía hacer esta crítica social, esta crítica política, de una manera no ficcional como lo hacía en su obra literaria. Inclusive para hacer un reportaje de la cárcel de mujeres, decían que eran muy maltratadas, se hizo apresar y estuvo en la cárcel. Y luego ya la sacó el abuelo y mi tía sacó todo, fulana de tal, así en la cárcel, esto y esto y esto y esto. Consiguió que quitaran a la directora de la cárcel de mujeres. Bueno, el periodismo para Elena Garro creo que es importante para su literatura, en cuanto es un antecedente de cómo empezar a contar, ya sea una entrevista, ya sea lo que se vivió en este reclusorio de niñas. Trayectoria periodística de Elena Garro es más bien discontinua, no se asumía ella pues como una periodista profesional y va de la mano de su trabajo literario que le importaba mucho más. Los años finales de la década del 40 y principios del 50, cuando la pareja de Elena Garro y Octavio Paz están viviendo en Francia, se relacionan con varios representantes de la intelectualidad francesa. Entra en contacto con el surrealismo de una manera muy importante, con Perret, con Breton, Picabia, en fin, toda esta, digamos, la masa fuerte del surrealismo, y Elena llega y se inserta ahí. Bioy Casares conoció a Elena Garro en París en 1951, en el verano. Va a tratar a la esposa de Bioy Casares, que era hermana de Victoria Ocampo, que es la de la revista Sur. Eran de la gran literatura e intelectualidad argentina, todos ellos. Gracias a la intervención de Bioy se publicaron varios textos de Garro en la revista Sur de Buenos Aires. Es muy importante el periodo europeo, que más o menos corre del 46 al 52, por varias razones, porque se está gestando ya la Elena escritora que va, digamos, a estallar cuando regrese a México. Es una primera etapa en París, después vendrán otras, pero esa primera es con los surrealistas. Es muy interesante y nada casual que apenas regresa a México y empieza a producir teatro muy empapado de surrealismo. Elena Garro entra a las tablas, digamos, o entra a la literatura mexicana a través del teatro. Y a lo largo de esta década se concentra a escribir también piezas teatrales que se estrenan en el ciclo Poesía en Voz Alta de la UNAM en 1957. Y ahí escribe 3 obras que son geniales. Podemos plantear que la revelación literaria de Elena Garro se da a finales de la década de 1950 con su aparición como dramaturga, con Un hogar sólido. Sólido no quiere decir que sea un hogar bien cimentado. Quiere decir que es un hogar donde hay soledad. Elena Garro en total tiene 18 obras de teatro, que es muy poco para lo que pudo haber escrito, ¿verdad? Las obras breves, casi en su totalidad, tienen que ver con el problema de la mujer, pero no la mujer de clase media o clase alta, sobre todo de clase baja. Cuando ya escribió teatro de 3 actos, tomó otros temas, y yo pienso que Felipe Ángeles es una obra que debería ser de valor latinoamericano, por la belleza, por la hermosura. Y es interesante porque no cualquiera escribe narrativa y teatro con la misma habilidad y maestría que Elena Garro. O sea, creo que ella destaca en ambos géneros, innovando con un lenguaje poético extraordinario muchas veces, no en toda su obra, pero digamos, en todo lo que es el principio de su obra. Sí es una prosa poética magnífica, con imágenes visuales muy llamativas. Yo definiría el trabajo de teatro de Elena Garro como una capacidad creativa y dramatúrgica excepcional. Elena es prácticamente, como mujer,
la mejor dramaturga de la literatura mexicana del siglo XX. La década del 60 es la más intensa, creo yo, en la vida de Elena. Los recuerdos del porvenir se publican en el 63 y es absolutamente Garro en su esplendor. Garro tiene escrita esta novela, digamos, como 51, 52, luego la revisa, etc. En España no se la acepta Seix Barral porque le dicen que a la gente no le interesa más que el realismo. Creo que Paz no fue clave necesariamente todo el tiempo, pero sí fue clave para la publicación de Los recuerdos del porvenir en México. Es Garro en dominio absoluto de la técnica, de los recursos poéticos, hace lo que quiere con el tiempo y es verosímil. Tiene elementos surrealistas, pero no se queda en ellos. Probablemente es la novela por la que es más conocida Elena Garro, nacional e internacionalmente. Entonces, bueno, Los recuerdos del porvenir es una obra de plenitud, de absoluta plenitud. Creo que alcanza en ella su cima creativa, su cima artística. Y también hay que recordar que Los recuerdos del porvenir obtuvo el premio Javier Villaurrutia al año de su publicación. Octavio Paz va a ser decisivo para que le den el premio. De hecho, él estaba en el jurado. Y Elena Garro regresa a México en el 63. Se encuentra con este reconocimiento a su novela y al año siguiente saca La Semana de Colores. O sea, sí le abrió el camino para publicar en México, que eso es algo muy importante. Y pues Elena es de los escritores y escritoras que empieza a escribir de una manera diferente a lo que se escribía en México y Latinoamérica. ¿Verdad que dan ganas de leer a esta escritora? ¿Y qué tal que ahora aprendamos a hacer un separador de libros? Así, cuando tengamos en las manos uno de los libros de Elena Garro, podremos marcar en qué página nos quedamos con un separador hecho por nosotros mismos. ¡Veamos cómo se hace! Para hacer un separador de libros necesitas hojas de colores, tijeras, pegamento. Dobla y recorta la hoja de esta forma para hacer un cuadrado. Después, recorta la hoja sobre el doblez que está marcado. Luego, dobla por la mitad y recorta de nuevo. Dobla una vez más por la mitad. Ahora, recorta una tira de papel del largo de uno de los lados del triángulo que se formó. Así. Dobla la tira a la mitad y pégala en el triángulo de esta forma. Recorta lo que sobra. Para terminar, decora con las otras hojas de colores. Puedes hacer los diseños que quieras. ¡Listo! Ya tienes tu separador. Puedes hacer muchos para regalar a tu familia, amigos o a quien quieras. Recordemos que todos somos responsables de que nuestro país sea el mejor lugar del mundo. Ser mexicano es un orgullo y hay que trabajar duro para que logremos todo lo que soñamos y nos proponemos. Nos vemos el siguiente programa para seguir aprendiendo a amar a México. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube Canal CEP. Instagram @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa,
los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.